Desde hace algunos años, las tropas estadounidenses mantienen bases militares en la República Siria, con el fin de controlar la producción petrolera en las zonas del norte y suroeste. De este modo vienen saqueando impunemente los hidrocarburos de la nación árabe. Sin embargo, los sirios han reaccionado y están dispuestos a luchar en defensa de su patrimonio. En tal sentido, se intensificaron los ataques contra las instalaciones militares estadounidenses. Esto abre un nuevo frente de hostilidades para Washington en la frontera entre Siria e Irak, por lo que la denominada Resistencia Islámica anunció que sus acciones continuarán hasta que el último invasor salga de la región. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La potencia imperial viene saqueando el petróleo de Siria, transportando el crudo extraído de los campos petroleros de la nación árabe a través de los cruces fronterizos ilegales con Irak. Las columnas son custodiadas por los grupos subversivos que integran las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria, formación entrenada y financiada por Washington. En tal sentido, la Cancillería de Damasco viene denunciando la intensificación del saqueo y contrabando de las riquezas naturales del país, en particular el petróleo, por parte del invasor estadounidense. Estos actos han causado pérdidas a la nación árabe por cientos de miles de millones de dólares tan solo en el sector petrolero, causando un terrible daño a su economía. Es así como Siria producía en el 2011 más de 380.000 barriles diarios de petróleo. Gracias a la lucha generada por el conflicto provocado por Washington, su producción cayó a 80.000 barriles por día, de los cuales las tropas estadounidenses saquean 66.000. No obstante, Damasco ha decidido pasar de las palabras a los hechos y enfrentar a sus depredadores. En tal sentido, se intensificaron las incursiones contra las instalaciones militares del imperio ubicadas en las regiones mineras. Es así como la Resistencia Islámica anunció su ataque con drones a 2 bases estadounidenses en el este de Siria. Se detalla que fueron alcanzados los enclaves cercanos al yacimiento petrolero de Al-Omar en la provincia de Deir el-Zour. De igual modo, fue asaltada la base estadounidense de Al-Tanf, ubicada en el desierto sirio. En tal sentido, Bloomberg informa que la nación imperial está enfrentando una difícil situación en Irak y Siria ante las permanentes incursiones llevadas a cabo contra sus instalaciones. Esta situación se torna más peligrosa debido a su proximidad en la zona de conflicto en Palestina. Según el general de brigada Pat Ryder, portavoz del Pentágono, la atención de Washington se centra en evitar un conflicto regional de mayor alcance que incendie a todo el Medio Oriente. Es así como milicias iraquíes vienen actuando conjuntamente con fuerzas sirias en lo que serían los primeros pasos para alcanzar una importante alianza que les permita enfrentar al invasor. Los voceros de Washington manifestaron que estos grupos están apoyados por Irán, lo que amplía la zona de confrontación y le suma a un poderoso adversario. Otros funcionarios declararon a Reuters que fuerzas imperiales desplegadas en Irak fueron atacadas por varios drones causando severos daños. No obstante, se negaron a revelar la identidad de los agresores. Para el Departamento de Defensa estadounidense, grupos iraquíes y yemeníes alineados con Irán amenazan sus intereses en la región con el empleo de misiles y drones en caso de que Washington intervenga en el conflicto de Palestina. Estas acciones están motivadas por los hechos que dejaron más de 500 víctimas fatales en el hospital de Al-Ahli, al norte de la Franja de Gaza. Por otra parte, Al-Amiri, líder de la organización iraquí Badr, señaló que no dudarán en considerar a la nación estadounidense como cómplice de este terrible acto de barbarie y actuarán en consecuencia. Asimismo, el líder de los hutíes yemeníes, Abdel Malek, advirtió que si Washington interviene en el conflicto, el grupo responderá con opciones militares de todo tipo. De este modo, las acciones del imperio y su socio en la región han logrado unir al mundo árabe con la República de Irán, formando un sólido frente. En tal sentido, Washington y Teherán elevaron con palabras y hechos su enfrentamiento en el tablero de Palestina y el Oriente Medio, lo que pareció detener la inminente invasión al norte de la Franja de Gaza. Por su parte, el Pentágono anunció un aumento del dispositivo militar en la región ante la escalada de Irán y sus aliados en Líbano y Siria, motivo por el cual Teherán alertó sobre el riesgo de que la situación se vuelva incontrolable. En vista de que todo el mundo está doblando su apuesta, es muy posible que nos estemos acercando a un punto sin retorno.
Por otra parte, Washington acusa a Irán de alimentar los focos bélicos en el Líbano y Siria. Es así como el gran temor, la madre de todas las preocupaciones para el imperio, es el aumento de las hostilidades en la región. Sin embargo, nada puede evitar que las milicias respaldadas por Teherán arrecian sus ataques contra las fuerzas estadounidenses en el interior de Siria e Irak. En tal sentido, fuentes del Pentágono señalaron que estos grupos están creciendo a medida que avanza el conflicto en Palestina. Según declararon a CNN, observadores que se encuentran en la región, hay luces rojas parpadeando por todas partes. Por lo demás, funcionarios de inteligencia dijeron que por el momento Irán solo alienta a los agresores sin dirigirlos. Asimismo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, declaró que hay una conexión directa entre las organizaciones vandálicas y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, afirmando que Washington está sumamente preocupado por la posibilidad de que estos ataques se escalen en los próximos días, indicando como prueba de ello las últimas ofensivas contra las bases estadounidenses en Siria. Según Kirby, Irán sigue de cerca los acontecimientos y en algunos casos facilita y promueve los ataques a sus tropas y los de su aliado en la zona, añadiendo, tanto si Irán los dirige como si no, se trata de las milicias patrocinadas por Teherán, por lo que son responsables de sus actos. En tal sentido, Washington lanzó ataques aéreos contra las instalaciones utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los grupos que la apoyan. Según informó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, estas acciones son una respuesta a la serie de incursiones contra el personal estadounidense destacado en Siria e Irak. Desde el Pentágono aseguran que no buscan conflictos y no tienen intenciones ni deseo de participar en más hostilidades, pero las agresiones contra sus fuerzas son inaceptables y deben tener respuesta. Según el organismo, si los ataques continúan, no dudarán en tomar medidas más extremas para proteger a sus ciudadanos e intereses. Lo que parece olvidar la Casa Blanca y el Pentágono es que sus ciudadanos son soldados y contratistas que ocupan el territorio de una nación soberana mientras saquean sus recursos. En tal sentido, el gobierno sirio exigió a Washington una indemnización por la sustracción indebida de sus bienes y riquezas naturales y respetando su soberanía. En una misiva enviada a la ONU por Damasco, la nación árabe exigió que se ponga fin a las vulneraciones del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas cometidas por la potencia imperial. En tal sentido, el presidente Bashar al-Assad ha pedido que se tomen urgentes medidas para agilizar la salida de las fuerzas estadounidenses que usurpan su territorio. Esto ya que Washington mantiene sus tropas al noreste y suroeste del país, áreas de las cuales se extraen ilegalmente sus recursos naturales. Damasco también acusa a la Casa Blanca de vulnerar sus derechos con el objeto de exacerbar las medidas coercitivas unilaterales que mantienen en su contra, privando a su pueblo de sus capacidades y aumentando su sufrimiento. Según las estimaciones realizadas por la Cancillería siria, el daño causado por la agresión, saqueo y sabotaje al que está sometido el sector petrolero y minero por las fuerzas imperiales asciende a $115.000 millones. Esto sin contar la destrucción y sabotaje de diferentes infraestructuras en el resto del país y a las pérdidas generadas por las sanciones en su contra. Finalmente, Siria exigió que los funcionarios estadounidenses pongan fin a este despojo y que la administración Biden sea obligada a resarcir los daños. Además, deberá concluir la presencia de las tropas imperiales en su territorio, terminando con el control que ejercen sobre las tierras y yacimientos de petróleo, gas y otros recursos naturales que pertenecen a la nación. En tal sentido, Washington disfraza la vulneración de la soberanía de Siria y el saqueo de sus recursos con el pretexto de que su presencia tiene como fin neutralizar a los grupos fundamentalistas que ellos mismos crearon durante su invasión a Irak. En tal sentido, la Cancillería iraní hace referencia a la doble moral estadounidense en sus relaciones internacionales. Por un lado, ocupa y saquea el territorio de una nación soberana como Siria, y por el otro, acusa a Rusia de invadir el este de Ucrania. Asimismo, apoya a las fuerzas ocupantes en Palestina, pero deplora que Teherán provea a los agredidos de la ayuda necesaria para ejercer la legítima defensa. Esto en su tónica de haz lo que yo digo, pero no lo que hago. Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.